Buenas tardes. Nos acompaña la periodista Pilar Urbano para presentar su último y polémico libro, La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, que ha sido publicado por Editorial Planeta. Un concienzudo trabajo de más de 900 páginas que ha sido publicado con motivo del 33 aniversario del 23F. Pilar Urbano nació en Valencia. Tras cursar Filosofía y Letras, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, siendo número 1 de su promoción. Ha trabajado como comentarista política en el diario ABC y actualmente lo es en El Mundo. Ha colaborado con la revista Época, así como Cadena COPE, Onda Cero, Antena 3 o Telecinco. Especializada en libros de investigación periodística sobre temas de actualidad, ha publicado, entre otros, Yo entré en el CSID, Garzón, El hombre que veía amanecer, La reina y la reina muy de cerca o El precio del trono, estos tres últimos relacionados con los reyes, con don Juan Carlos y doña Sofía. La gran desmemoria se presentó el pasado 3 de abril e inmediatamente saltó la polémica al defender la autora la tesis de que el rey participó en la operación Armada. Inmediatamente la Casa del Rey emitió un comunicado en el que desmentía la afirmación de Pilar Urbano. Posteriormente, varias personalidades, entre ellos algunos ministros de los gobiernos de UCD, entre ellos Rafael Arias Salgado, el teniente general Andrés Casinello, Jaime Lamo de Espinosa o Rodolfo Martín Villa, firmaron un comunicado en el que se adherían a la Casa del Rey y desmentían la tesis de Pilar Urbano. El hijo de Adolfo Suárez Illana, le envió un burofax a Pilar en el que le solicitaba la retirada del libro de las librerías. E incluso Felipe González tildó a Pilar Urbano de tener poca credibilidad y de mentir. Pilar, parece que en este país no se puede defender una tesis. Bueno, una tesis no, una demostración histórica, ¿no? Yo no sé si esto se oye o no. Sí, se oye perfectamente. ¿Ustedes escuchan? Sí. Yo creo que no se me oye. Ahora, sí, quizás ahora se le oye mejor a Pilar. Perfecto. Y si aquel señor del frente deja de vender los globitos, mejor. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Habéis empezado. Buenas tardes a todo el mundo. Sí. No es la primera vez que estoy en la feria esta del libro de Valencia, de mi tierra. Tengo una competencia ahí que están anunciándolo. Bueno, la presentación que ha hecho el colega ha sido primero pues como los desmentidos, ¿no? Es decir, los contenidos del libro. Sí. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la zarzuela, o Casa Real, o quien haya sido el portavoz de esa frase, no ha dado un comunicado, ha hecho una calificación literaria editorial, por así decir. Ha dicho que este es un libro de novela ficción, cosa que en las editoriales parece una redundancia, o es novela o es ficción. Entonces, a mí no me han perseguido ni criticado por haber hecho una novela, sino por haber hecho historia. Entonces no es ficción, es realidad. Esto es lo que ha hecho daño. O sea, las novelas no duelen, ni perjudican, ni se hacen comunicados, ¿no? Y los ministros estos no desmienten nada relativo al 23F, ni relativo a la operación Armada, que era el tema, ¿no? Que es el tema que le ha dolido a la zarzuela. Y no lo desmienten porque no han hablado de ello conmigo, ninguno de ellos. Porque no lo vivieron, porque fueron víctimas, estaban debajo de los asientos, de los escaños. Y porque la operación Armada a ellos les sorprendió, como a todos, excepto al rey, que está detrás, a los que nos estaban haciendo Felipe González, toda la cadena política, y al propio Adolfo Suárez, que cuando se entera dimite, ¿no? Pero los ministros no supieron, es más, siempre mantuvieron durante años el enigma de por qué Adolfo Suárez había dimitido. Entonces yo a estos señores que se han adherido, me parece muy bien que se adhieran al manifiesto de la zarzuela, o a las palabras de la zarzuela, me parece que están en su legítimo derecho, solo que falta un detalle: no habían leído el libro, porque esto lo hicieron cuando el libro no había llegado. Sí, pero no lo habías presentado todavía. No había llegado a las librerías, exactamente, lo presentaba ese día, sí. Y no estaba mi sobrino quería un libro. Bueno, lo mismo que Adolfo Suárez Illana, que siendo abogado envía un burofax, y digo siendo abogado porque lo envía el día 1 de abril, hasta el día 3 no hay libros, y hace una cosa, perdonad, franquista,
dictatorial, pide la retirada del libro, como en los tiempos aquellos en que se requisaba la codorniz, lo cual a mí me venía muy bien, porque claro, la gente iba al Corte Inglés, y bueno, nombro esa librería porque por así, la librería Corte Inglés de la calle Alcalá, la calle Goya, en Madrid, y se llevaban un libro, se iban 2 metros, revolvían 3 y me llevo 2 más. Y claro, a la tercera persona que dice eso, ¿qué pasa? ¿Me va a hacer usted una colección? Dice, no, es que me han dicho que se va a retirar. Entonces, el temor a la retirada hizo que se vendieran mucho más libros. Mucho más, bueno. ¿Y Felipe González? Y Felipe González, no, en mi caso, tampoco lo ha leído, o sea que lo mismo, lo dice el mismo día. Entonces, este señor no desmiente en nada, se ofende simplemente, o sea, dice, claro, Felipe González, si alguien en este país no puede llamar a nadie mentiroso, es él. Su caricatura típica de Peridis era un Pinocho, ¿no? Y vamos, recordamos así 800.000 puestos de trabajo y un hundimiento del crecimiento del paro, un hundimiento del empleo, OTAN no, OTAN sí, el GAL, etcétera. Podemos seguir, y no voy a seguir porque no se trata de la biografía de Felipe. Pero ¿qué ocurre? Pues que es que él iba de vicepresidente del gobierno de Armada. Entonces, claro, el que le pica, pues come. Entonces, los que han dicho algo son aquellos que se han sentido aludidos, porque en la historia esa no quedan con medallas de honor. Y el primero que no queda con medallas de honor es Su Majestad el Rey. ¿Y los compañeros de la prensa? Bueno, esta es otra historia. Prensa es ahí, yo no quiero hablar, si envidia se escribe con H o con B o con V, porque no es una palabra que use, ¿no? Pero bueno, aquí hay una cosa que es el periodismo sajón, que es el que yo utilizo siempre, periodismo de investigación sajón, que es descriptivo, que recrea, no inventa, no fabula, recrea escenas que ha investigado. Entonces, los periodismos sajón normalmente pide 3 fuentes. Yo suelo, detrás, hay que verlo, que para cada cosa hay 6 y 7 fuentes. 6 y 7. Y luego además me apoyo a veces en cosas que se han dicho en los libros, ¿no? Que se han dicho en libros y que yo he seguido desarrollando y he contrastado. Entonces, hay de todo, ¿eh? Yo estoy recibiendo felicitaciones de políticos socialistas, de UCD, pero no unos piernas, no, gente solvente, un alcalde de Sevilla, un secretario de Estado de Economía con el PSOE, un presidente de la UCD en Madrid, profesores, historiadores, catedráticos incluso de Connecticut, de Lyon, Francia, de Mérida, de Madrid, de la Complutense, los hijos de Carrillo, bueno, gente que ha leído ya el libro, cuando ya se puede decir algo. Entonces, a un teniente general, pues, también sale en el libro y que lo ha vivido. Entonces, la gente que ya ha leído el libro ya sabe que está ante una obra seria, que le puede agradar o no, que el estilo mío periodístico es el que es. Yo no cuento de un modo plano, yo cuento para la gente, para el interés, entonces no invento nada. Pregunto, ¿cómo era el perro del rey? Si me cuenta Suárez una historia de que el perro se le echa encima, ¿cómo era el perro? ¿Cómo se llamaba? Arqui, bien. Era un perro pastor alemán, ¿de qué color? ¿Dónde fue la escena? ¿Cómo ibas tú vestido? Si ya no sé el color de la corbata no lo pongo, pero si lo sé, también lo pongo. Y además, tú estuviste allí. Y hay veces, eso es otra cosa, yo estuve allí en algunas cosas. En algunas cosas. A veces digo que soy un poco como el periodista de investigación, como un detective que vuelve al lugar del crimen, pero no vuelve como el criminal, vuelve a buscar más huellas, no vuelve a borrarlas, ¿no? Entonces todo esto es un periodismo, por así decir, de repetición, porque son historias que he vivido tecleando sobre los hechos mientras ocurrían, sin perspectiva. Es como trabaja el periodista, ves lo que ocurre, tomas nota, lo cuentas, vas a la redacción o lo telefoneas, vuelves a otra cosa, pero no sabes que detrás de aquel telón negro hay una tramoya, hay unos hilos, hay alguien que mueve los hilos, hay otro argumento, en este caso pues miedos, búnker, tutelas americanas, una operación armada para que la presida un general. Bueno, entonces hay que volver luego para que te den los datos, las piezas del puzzle. Si te parece, vamos a hablar, ya entrar en el contenido del libro. Sí. Tú subrayas que el 23F se compuso de 2 episodios muy distintos. Vayamos al primero, si te parece. La operación armada. Una operación de Estado puesta en marcha en verano de 1980, como tú dices, por el monarca. Antes, primavera.
primavera de 1980. Exactamente, más marzo. Y eso anteayer me lo dijo Alejandro Rojas Marcos. Marzo de 1980, estoy viajando, me dice, con Felipe González hacia Barcelona para la campaña autonómica, y entonces me dice, esto no puede ser, Alejandro, estoy ahora imitando a Felipe González, ¿no? Esto no puede ser, Alejandro, esto es una catástrofe, Adolfo tiene que irse, hay que echarlo, este hombre no se da cuenta de que tiene que irse o se hunde el país, y entonces tenemos que unirnos todos, hacer un gobierno de concentración, un gobierno de emergencia, para que venga un presidente independiente. Y dicen, ¿quién estás pensando? Y dice, en un militar. ¿En su preceptor? Sí, claro. No, estoy diciendo Felipe González le está diciendo a Rojas Marcos, me lo contó ayer, almorzando. Entonces, en marzo del 80, dije, sitúalo. Además, esto es real porque él es el primero, Alejandro Rojas Marcos es el primero, cuando oye esto se queda alucinado. Y como está haciendo campaña para conseguir el tema de la Andalucía, ¿no? La autonomía andaluza, va a hablar con Garay Cochea, va a hablar con Pujol, y los dos le dicen lo mismo, que el socialismo está negociando, socialistas y gente de UCD y gente del PP. Pero claro, lo que extrañaba más era los socialistas, ¿no? Para echar a Suárez del poder y poner un general. Entonces él dio una rueda de prensa que la da en julio, que todo eso va coincidiendo con las fechas de mi libro. Ahora cuando yo veo esto, digo, es verdad, una rueda de prensa en la que dice, el socialismo, me consta que los socialistas están negociando con los militares. Felipe González dijo que era un mentiroso, que era un loco, pero era verdad, era verdad. Y entonces te leo la palabra en donde estabas hablando. Esa operación. Y esa operación armada finaliza el 11 de febrero de 1981, cuando el rey decide que sea el sucesor de Suárez, Felipe Calvo Sotelo. ¿En qué se fundamenta esta tesis? ¿Hasta dónde conocía el rey la operación armada? Que ese es el quid de la cuestión. Sí. Bueno, lo conoce desde el principio, o sea que en julio, como has señalado muy bien, ya en la primavera del 80, unos miembros del CSIC, y en concreto decía el general Calderón y el comandante Cortina, ofrecen en Zarzuela una cosa, vamos a llamarla como se llamaron ellos, operación de gol a la española, golpe de timón según Tarradellas. Bueno, para ellos era un elemento corrector del sistema dentro del sistema. Bueno, de esa forma abstracta están queriendo decir, hay que sustituir al presidente del gobierno, pero no por las urnas, sino por una moción de censura acordada entre los distintos grupos parlamentarios, de modo que sumen los 2/3 de la Cámara, gente muy distinta, muy plural, y por tanto el presidente sea un extra, o sea, uno traído de extra. No un extraterrestre, pero sí un extraparlamentario, ¿no? Es una cosa que cabe en la Constitución, no es anticonstitucional, pero es estrafalario, es extraordinario y es extravagante, ¿no? Entonces, eso el rey lo conoce, y en julio, yo doy en el libro un documento escrito, va a visitarle un amigo suyo íntimo, Jaime Carvajal y Urquijo, banquero, que ha estudiado con Juan Carlos cuando eran niños, en las Jarillas y tal, son muy amigos. Entonces, él en su diario, me ha dado 42 páginas de su diario, y yo reproduzco los facsímiles de algunos fragmentos importantes. Uno es este. Pone 5 julio 80, 5/julio 80. He visitado al rey, lo encontré en muy buena forma, muy buena forma física, y más distanciado que nunca de Suárez, me habla de sustituirlo por un independiente. Paréntesis, interrogación, cierra paréntesis. Es un documento escrito. En esa misma fecha, Zarzuela, también Zarzuela, Sabino Fernández Campos recibe al general, ahora teniente general, José Ramón Pardo de Santayana. Esto que voy a contar lo podéis leer, si no lo han quitado hoy, en Google. Está colgado todavía la entrevista que le hicieron en su día al teniente general José Ramón Pardo de Santayana, y que él lo cuenta todo esto. Dice, entonces me dice Sabino, me cuenta que el rey lo ve todo catastrófico y tal, pero me dice, mira, por fin se ha acabado ya aquello que nos molestaba tanto de la influencia de Adolfo Suárez en el rey y de esa relación. El rey por fin se ha caído del burro con Suárez. Esta es la frase, el rey por fin se ha caído del burro. Entonces vamos a una operación que ya está en marcha, y que es sustituir a Suárez por un independiente. Y este pregunta, ¿un independiente, un banquero, un economista? Dice, no, un independiente, un militar. Y Pardo de Santayana le dice a Sabino, hombre, los militares no sabemos de política. Dice, piensa, a ver, adivina, ¿quién? Dice, no me hagas pensar. Entonces ya se lo dice, Armada. Dice, hombre, ese sí. Bueno, estamos hablando en julio, por tanto, y debo decir que el rey
que además esto se lo cuenta, por ejemplo, a Padre Gómez Acebo, etc. Yo tengo bastantes testimonios ahí, personas con nombres y apellidos que me lo han contado a mí, que se lo ha contado el rey, que se lo ha contado Suárez, bueno, que se lo ha contado Armada. Entonces el rey quiere una garantía de que eso es constitucional. Y esto quiero insistir mucho. El rey quiere hacer una reforma dentro del Estado, un elemento corrector, una operación armada que sea constitucional, sin llegar a desbordar las costuras de la Constitución. Y pide un informe, y tiene el informe. El informe lo facilita Armada y se lo hace Carlos Ollero, que es aquellos nos están haciendo una competencia, ¿no? No están haciendo la competencia. Bueno, es que ellos hablan por su cuenta, no los oyen, ¿no? Bueno, pues perdonad, me he distraído yo. Yo estoy viéndolos a ellos aquí. Sí, está, pero es que están... Bueno, el rey quiere este informe constitucional, lo cual dice bastante en favor del rey, porque él quiere tener todos los palitroques tomados. Y Carlos Ollero, un hombre próximo al PSOE, el senador real, de Derecho Constitucional, hace un informe que tú y yo lo haríamos todo. Eso es constitucional, es constitucional. Bueno, pues igual que en un cónclave para papa, puede salir uno que no sea cardenal, uno que no esté en el Parlamento ese, que no esté en el cónclave, uno que no sea ni siquiera católico, que no sea ni siquiera obispo, ni siquiera sacerdote, o sea, un laico que... Sí. Bien, esta es la historia. Llegado un momento, o sea, que el rey, esto está en ello, y el que está más animado es Felipe González, que va a ser vicepresidente, con 3 ministros más, y sus hombres, Raventós, Mújica, etcétera, Felipe González, Peces Barba, Alfonso Guerra, todos ellos se movilizan para captar votos en una operación que saben que el rey la anima y que va a ser constitucional y que echa a Suárez. Hasta que Adolfo Suárez se entera por un hombre también del PSOE, por Javier Pradera, el columnista y editorialista del diario El País, que da un aviso a Moncloa y que dice: los socialistas están muñendo esto, y ya hay una caja fuerte con 40 votos pidiendo la moción de censura. Es el momento en que Adolfo Suárez, después de discutir con el rey fuertemente... Sí, que reproduces tú esas conversaciones, se con retira. palabras muy duras. Con palabras muy duras, sí. Palabras muy duras porque ha habido una conferencia, una confianza, se han hablado de tú, se han tuteado, y cuando dos personas se quieren y han tenido confianza de cuando no eran nadie... ¿Por qué se deteriora la relación entre ellos? Pues se deteriora porque Adolfo Suárez se independiza. O sea, en el año 79 Adolfo Suárez ya no se debe al dedo del rey, ha salido de las urnas y entonces empieza a hacer su propia política. Lo primero que dice el rey es... Que se lo echan en cara en el libro. Sí. Se lo echan en cara. Se lo echan en cara. Él lo primero que le dice al rey es: tengo que defender al rey del rey mismo. Esto se lo he oído yo muchas veces a Adolfo. Tengo que defender al rey del rey mismo. Y una de las cosas que tengo que enseñarle al rey es a reinar. Esto es muy fuerte. ¿De qué es eso de reinar? Reinar quiere decir que es que no borbonee, que él no gobierna, que el que gobierna soy yo. Entonces, bueno, a veces ahí el rey puentea, el rey recibe a militares y escucha demasiado, y templa gaitas en vez de corregir, en vez de, etcétera. Bueno, entonces, es muy largo decir por qué se rompen las relaciones. Hay un factor humano de independencia, hay de celos, y hay también un factor político, o sea, la tutela americana. Adolfo Suárez, digámoslo claramente, está en no OTAN. Arafat, Castro, Fidel Castro, los neutrales, los no alineados, etcétera. Y el rey está comprometido a que España entre en la OTAN. Va a ser lo primero que diga Leopoldo Calvo Sotelo, y era lo que iba a hacer Armada. Luego, la economía está embarrancada, los banqueros se quejan, los militares siguen sin aceptar la legalización del Partido Comunista, etc. ¿Y qué hizo cambiar, qué hizo echar el freno? ¿Miedo al ejército? ¿Miedo a...? Echar el freno al rey en la transición. Sí, no, en esta toda operación, un momento el rey sabe que el enemigo de la democracia, fuerte decirlo así, pero vamos, el que retranquea la democracia es el ejército. Entonces, son los tenientes generales los que van a quejarse. No quieren Estado de autonomía, no quieren comunismo, no quieren partidos, no quieren los obreros en los escaños, lo dicen así de claro, no quieren la división sindical. Entonces, se oponen a casi todo, ¿no? Entonces, en este libro se cuenta también cómo el rey no es motor, sino freno del cambio. No porque no quiera la democracia, sino porque la quiere con un ritmo distinto, más lento, menos vehemente, menos apresurado del que tiene Adolfo Suárez. Pero es que Adolfo Suárez conoce la calle.
sabe que hay media España o más de media España que sí quiere democracia y que sin democracia la corona no va a durar ni 5 minutos. Y este es el juego, entre qué quiere más el rey, la democracia o la corona. Y ahí entramos en la segunda parte. Ese 23F, tú estabas en el Congreso de los Diputados. Ah, sí, cuando tú estabas allí, yo estaba allí. No cuando el perro, sino cuando Tejero. Y tú escuchaste también cosas que se decían allí dentro. Sí. Y de pronto apareció Tejero y todo cambió. Todo cambió. El hecho es que el 11 de febrero el rey corta la operación armada, por eso quiero que quede muy claro. La operación armada termina, ahí está el rey, muy bien, termina el 11 de febrero, eligiendo, después de las consultas, a Leopoldo Carlos Sotelo, que es lo que tenía que ser, salir él o cualquier otro, un civil del grupo del partido que tenía la legalidad, que había salido de las urnas y que le quedaba más de media legislatura. Bueno, pues muy bien. Pero el que no para es Armada. Armada tiene los patines puestos y se siente presidente in pectore. Y él ya se ha animado, lo ha animado el rey, ¿no? Está animado a esta operación. Y lo han animado los socialistas, que han ido a visitarle, a cortejarle en Lérida, bueno, y en Madrid y en el Pazo de Ribadulla. Entonces, en un fin de semana prácticamente se improvisa el 23F. De hecho, es llamativo, la gente tiene que pensar, es verdad, el día 21 de madrugada 22 de febrero es cuando se conocen Cortina, Tejero, Armada. No se conocían. Se conocen esa noche, es improvisado. Tejero cuando dice yo no puedo parar a mis hombres, no es verdad, no tiene hombres, los va reclutando de Pinto, de Valdemoro, del Escorial, de la Escuela de Guardias Jóvenes, de la agrupación de tráfico de Guzmán el Bueno. Por eso aquel día, los que estábamos allí, no sabíamos si aquello era carnaval, una zarzuela o qué era, o si eran la ETA disfrazados de Guardia Civil, porque cada uno llevaba una indumentaria distinta, no había una uniformidad común, no había una sola unidad de mando. Entonces, claro, yo le pregunté a Tejero, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el jefe? Y me contesta, ¿el jefe? Y me dice, yo. Me dice, la autoridad. Dijo, la autoridad. Contestó con una abstracción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó esa noche allí? ¿Qué escuchaste? No, en esa noche, yo en el libro, yo ya escribí un libro sobre el 23F, con la venia, yo indagué el 23F, basado en la operación militar, el golpe de Estado militar. Este es un golpe de gobierno civil. Y esta vez lo sitúo en la zarzuela, que es lo que me interesaba saber, qué pasó en la zarzuela. Yo no estuve allí, tengo que hablar con muchos testigos. Entonces, muchos testigos que estaban, desde la gente que fue a grabar la televisión, Picatoste. Pero tú sabes muchas cosas de zarzuela. Bueno, claro, pero por eso lo sitúo en zarzuela, porque había hablado mucho con Sabino. Estaba también la reina también me había contado cosas, la reina me contó cosas del 23F, el rey en su momento. Manolo Parado Colón de Carvajal, amigo del rey, que estaba también aquel día, Jesús Picatoste, que fue con los cables y todo el tema de las cámaras de televisión, y claro, la historia de la grabación te va dando idea de que no quieren grabar, de que no hay discurso preparado, todo es Fernando Castedo de televisión, Sabino, Fernández Campos, Luis Gómez Acebo, que es el cuñado del rey. Y Paddy Gómez Acebo, que no estaba allí, pero no también, incluso la princesa Irene de Grecia, que estaba allí. En fin, que hay una plétora de gente, algún ayudante militar, 2 ayudantes de campo, de los que no debo dar el nombre porque están en la carrera activa todavía, bueno, pero que van completando, ¿no?, todos los diálogos y todo lo que ocurre allí durante las 17 horas, ¿no? Hay una conversación muy sugerente, muy sugestiva, de una llamada telefónica de una mujer que está en el Congreso, que es una socialista, Ana Balletbó, una socialista catalana, que estaba embarazada de gemelos, y que Tejero, del temor de que allí hubiera un parto doble, la dejó salir. Yo la vi allí en el Parlamento, la dejó salir. Entonces esta mujer, al salir, pues se encuentra libre del acoso aquel, del asalto, y se va rápidamente a un despachito clandestino con una amiga que tenía y quiere llamar a la zarzuela. No tiene el teléfono de la zarzuela ni ha llamado nunca. En Madrid hay un teatro que se llama el Teatro de la Zarzuela, y cuando piden la zarzuela le pusieron con el teatro. Hasta que ya al final llama a Pujol, a Cataluña, y le dice, oye, Pujol, presidente, tú tendrías, se lo dice en catalán, ¿no tendrías el teléfono del rey? Y dice Pujol, ¿del rey? Dice, ¿para qué quieres hablar con el rey? Dice, hombre, no sé, yo vengo del Congreso, yo creo que este chico algo tendrá que ver con lo que ha pasado allí. Bueno, entonces ella llama a la zarzuela y pide hablar con el rey. Bueno, dice, acabo de salir de Congreso, soy la diputada Ana Balletbó del Grupo Socialista, un momento, y le dice Mondejar, le paso directamente, viene usted del Congreso, le paso con el rey.
Y ella, como no tiene costumbre de hablar con su majestad, pues dice, señor rey, señor rey, soy Ana Vallesbó, me presento. Bueno, y el rey se interesa muchísimo de quiénes, si hay muertos, si hay heridos, qué ha ocurrido, si hay, quiénes son los que han entrado, si son militares, si son policías, si son guardias civiles, quiere saber. Es decir, que el rey está sorprendido de lo que ha ocurrido y tal. Entonces, ella, sorprendido, muy bien, o por lo menos es lo que ella capta. Pero entonces ella le pregunta, señor rey, ¿y esto qué es? ¿Esto que está ocurriendo qué es? Y hay una frase que es la que yo quiero subrayar aquí, que para mí es un enigma. Y dice el rey, bueno, nada, esto es alguien que se ha puesto nervioso, se ha precipitado y ha hecho una tontería. La frase de se ha precipitado quiere decir como que lo ha hecho antes de tiempo, no sé que había otro tiempo de hacerlo. Bueno, es una mala frase, ¿no? Pongamos que el rey ha estado nervioso. Bueno, pero es que en Zarzuela, pocos minutos antes, se había dicho otra frase, ¿no? Tiros en el Congreso, esto no era lo previsto. Claro, ¿qué es lo que no era lo previsto? La entrada en el Congreso o los tiros, ¿no? Indudablemente esa operación no la puede aceptar el rey y no la acepta. Ahora, ¿cuándo el rey corta el golpe? A la 1:13 de la madrugada. Es decir, inmediatamente después de que Armada ha telefoneado y ha dicho, he fracasado después de hablar con Tejero, este hombre está irreductible. O sea, cuando Tejero no le ha dejado entrar. Cuando Armada le ha enseñado a Tejero en la lista de gobierno, en la que va de vicepresidenta Felipe González y donde va 3 o 4 socialistas, 2 comunistas, varios de UCD, tal, 2 generales. Y entonces Tejero dice, yo para que gobiernen, para quitar a Suárez y que gobierne usted con un montón de comunistas y socialistas, yo no me juego a los bigotes ni la carrera de mis hombres. Y él es el que para el golpe. ¿La reina influyó? Nada. ¿No había miedo de que ocurriera lo que había ocurrido nada. en Grecia Único, con su hermano? Su hermano sí, Constantino sí. Constantino llamó desde, o sea, la reina pues paró las agujas del reloj para cuando la grabación televisiva, pasaba sándwiches, pero la reina no tenía ni idea. En algún momento dijo, ¿por qué mi marido no da orden de que se vayan del Congreso los guardias civiles? Entonces Sabino le explicó, señora, ¿por qué no puede hacerlo? No, la reina no influyó en nada de esto. Lo único es que sí influye la experiencia de Constantino, que sí que habla por teléfono desde Londres con el rey y le dice, hasta que no tengas todos los tornillos apretados o todo desmontado y sepas que están todos contigo, no te pronuncies. Yo me pronuncié antes de tiempo y me aislaron. Le cortaron las líneas. Por eso es curioso, ¿no? Porque la línea telefónica del rey se mantuvo en todo momento y televisión estuvo protegida. La toma de televisión fue una protección por si tenía que hablar una autoridad. Y la autoridad que habló fue el rey. Pueden preguntar si lo desean, ¿eh? Pilar Urbano va a contestar preguntas sobre la gran desmemoria. Pilar, ¿alguna vez ha pasado 33 años? ¿Se sabrá la verdad? Toda la verdad. Sí. Yo creo que es un punto muy oscuro de nuestra historia. Muchos están empeñados en mantener esa opacidad, esa oscuridad. He sabido que ayer el CNI, yo lo he sabido ayer noche, y ayer la CNI, o sea, la Central Nacional de Inteligencia o Servicios de Información, han dicho que no tienen nada, no tienen ningún documento del 23F. Eso es tremendo, ¿no? Yo aquí hablo del simulacro de juicio al que asistí 4 meses, fue un simulacro de juicio militar. De entrada están todas las cintas magnetofónicas de todo lo que se habló esa noche, y se grabó todo en la sala de escuchas de Telefónica, Gran Vía 24, por orden gubernativa, o sea, por orden del que entonces era delegado de Telefónica, Camuñas, Julio Camuñas. Todo eso está sin desencriptar, está sin oír. Todas las conversaciones del rey con los capitanes generales o incluso con jefes de regimiento, ¿no? Todo eso, no había secráfonos, más que un secráfono, ¿no? Entonces, todas las conversaciones entre Zarzuela, Buenavista, me refiero a la Jefatura Mayor del Ejército, ¿no? Palacio Buenavista, Vitruvio, donde estaba la JUGEM, el Congreso de los Diputados, Tejero con otras personas, Tejero con el presidente de cierta importancia agencia informativa, Ansón,
Bueno, pues el envío de un comunicado y tal, todo eso tiene que salir a la luz. Si hay que esperar 100 años, pues podemos, aquí todos calvos, vamos. No creo que a nuestros nietos les interese nada esa batalla. ¿Alguna pregunta para Pilar Urbano? ¿Ha comentado usted? Un momentito le pasarán el micrófono. No. Estoy quedando ciega con el foco este. Sí, perdone. Sí. Ha comentado usted que no tenía previsto la zarzuela. O sea, que sabía lo que estaba o lo que iba a ocurrir, antes o después. No le he entendido la pregunta. Sí. Que habías comentado que Zarzuela no tenía previsto lo que iba a ocurrir después. Ah, sí. No tenía previsto la acción de Tejero. No, Entonces, al parecer, dicen, tiros en el Congreso no era lo previsto. Lo que no sé es si no estaba previsto la entrada de Tejero, o los tiros, o esa entrada así, o que fuera a ocurrir algo. Yo digo la frase, lo que no puedo es meterme en el cerebro de quien estaba. Digo, es una frase inexplicable, bueno, explicada, a lo mejor se puede explicar, inexplicable no se podrá explicar. Yo no la entiendo muy bien, no sé qué quiere decir, ¿no? Es posible que el rey no supiera que iba a ocurrir nada el 23F. El CSIC sí lo sabía, y Armada también lo sabía, y Tejero también lo sabía, y Milans también lo sabía, y la gente de Milans también, o sea, demasiada gente en un secreto. De momento lo dejamos utilizando un subjuntivo. ¿Alguna pregunta? Tengo que decir, sí, que el rey no le gustó aquello. Al rey aquello no le gustó y se oponía a aquello. Lo que pasa es que no se opuso inmediatamente, se opuso a la 1:15 oficialmente, ¿no? Más preguntas. Hola. No, la pregunta es, ¿cómo es que la mayoría de gente que aún vive y que vivió aquello niegan todo esto? Digan todos. Niegan todo esto, la gran mayoría de personas. Niegan, dicen que no tiene base, intentan... No, sé, porque me extraña. es que usted ha llegado tarde a esto. Sí, lo he explicado al principio. Lo he explicado al principio, sí. Que eso está dicho antes de publicarse, antes de salir el libro a las librerías. En cuanto ha salido el libro han empezado a callarse todo. Entonces han empezado, o sea, la lluvia ácida fue antes de salir el libro. Después de salir el libro se han callado todos. Uno de los que está muy callado, y que hace 33 años que podía haber hablado, era Felipe González, por ejemplo, o Herrero de Miñón. Los que formaban parte del gobierno de Armada han tenido 33 años para desmentir, y no han desmentido. Y ese papel está ahí, lo dio la doctora Chávez. Sobre Sí. ti. Sí, pero bueno, quiero decir que el que tiene que explicar no es quien historia. Hay que decir una cosa, el rey es inviolable, pero el rey no es inhistoriable, al contrario. El rey es el primer sujeto español, el primer nacional, el primer autor de historia en el presente, que es sujeto de historia y por tanto de investigación. Entonces, resulta que el que dice una verdad es el que tiene que ir al paredón. No, por ahí no pasamos. Entonces, el periodismo de investigación es esto, un periodismo que ya va haciendo historia de aquellos hechos que ya vivió, ¿no? Que dicen, además, no me lo pueden ocultar porque yo estaba allí, como has dicho antes, yo estaba allí, ¿no? A mí me gustaría que hablaras, tú conociste muy bien a Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, el primer presidente que dimitió en esta democracia, recientemente fallecido. ¿Crees que en algún momento ocupará el lugar que debe en la historia? Sobre todo hay un tema, ¿sí? Falleció recientemente, ya sabemos lo que ocurre con las declaraciones necrológicas, las alabanzas. ¿Qué sentías cuando escuchabas a todas aquellas personas que, participaron en determinados momentos en su caída? Ahora todo eran glorias. Sí, es la hora de las alabanzas en gente con cierta hipocresía, porque la habían derribado, o sea, habían segado, no las raíces del árbol, la hierba bajo sus pies. Yo creo que hubo un vuelco emocionante, un vuelco nacional, además no previsto, fuera de lo previsto, porque para la prensa, por ejemplo, habían habilitado unos bloques de entrada y no se pudo, porque fue toda clase de pueblo real, o sea, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, de izquierdas, de derechas, o sea, una cosa multitudinaria, respetuosa, espontánea, sincera. Un reconocimiento a un hombre que fue castigado no solo físicamente, sino políticamente, humanamente. Yo he visto a Adolfo Suárez sufrir mucho.
Hay muchas cosas aquí que digo contados a la autora, porque Adolfo Suárez no se fue a un convento, no se fue a la trapa, no guardó silencio, se fue mal, salió echado de Zarzuela. Aunque él hiciera lo de no, me voy sin que me lo pida nadie, pero bueno. Hay una fotografía que se ha convertido en un icono sí. ya en la historia de la democracia, sobre todo en la historia reciente, que es una fotografía en el jardín de Adolfo Suárez, en el cual aparece el rey y Adolfo Suárez de espaldas. De espaldas. ¿Qué piensas de esa foto? Pues lo cuento en el libro, es el epílogo, y cuento el toisón del olvido. Entonces, para mí, esa escena a mí me la contaron en su momento, el 8 de junio, La Reina, porque estaba haciendo entonces el segundo libro de La Reina, y me contó cómo había sido, y Adolfo Suárez y Llana, que me lo contó también. Coinciden las dos. No era para escribirlo, pero me gustó saberlo. Entonces, antes de ir a llevarle el toisón, fijaos que cuando el rey le entrega el ducado es en el 81, para que se vaya. Y el toisón se lo entrega mucho más tarde, en el año 2008, cuando ya ni sabe lo que es un toisón, cuando Suárez no sabe ni quién es él, pero está pagándole el rey unos servicios prestados, que yo ahí todavía no cuento. Lo insinúo. Lo contarás. Son los que le dejan al rey dormir en paz, lo que el rey no quiere recordar. Entonces, hay un momento en que el hijo de Suárez le dice, mire, majestad, ni le va a reconocer, ni sabe lo que es un toisón, ni habla con coherencia, no hay un diálogo con él coherente. Entonces, cuando entran todavía en el jardín, Suárez se encara al rey y dice, ¿a qué viene usted? ¿A qué viene? ¿A llevarse dinero? Y el rey dice, sí, claro, vengo a llevarme dinero porque sé que lo hay. Y como Suárez sí que percibe que la gente está alrededor de ese personaje que ha llegado y de su mujer, entonces dice, ¿usted quién es? Es en ese momento, yo creo que el rey tiene ese instinto borbón, esa inteligencia olfativa de los borbones, ¿no? Y por lo menos que el rey la tiene mucho, dice, tengo olfato y palomita, y la palomita, dice. Y entonces el rey, yo creo, pero esto sí que pienso, es una interpretación mía, el rey yo voy a pensar, si yo ahora mismo le digo, porque la actitud de Suárez era arisca, era adusta y como plantando cara a ese visitante, o sea, no era amistosa, y yo creo que el rey temió, dijo, si yo ahora digo, soy el rey, a lo mejor remuevo la mente turbada, lisiada de este hombre y a saber qué va a decir. ¿Qué dice? Y entonces dijo, soy tu amigo. Lo engancha, que digo yo que es el toisón de carne y hueso, y se lo lleva hacia el fondo del jardín, hacia el fondo de la historia. Ya. Pilar, estaríamos horas y horas hablando contigo, pero tienes que ir a Madrid, te esperan tus lectores, tienes que Me firmar. esperan sobre todo el tren. Muchas gracias por esta aportación, por esta gran desmemoria, por este libro documentadísimo, tristemente polémico, pero no por ti, pero parece ser que hablar del 23F siempre es polémico en este país. Está Jordi Évole sí, también con su programa. Y de la operación armada, sobre todo. Entonces, en definitiva, yo quiero decir una cosa que quede clara. El rey, el 23F se produce no queriéndolo el rey. La operación armada sí, buscándola porque cree que es una solución de Estado. O sea que son cosas que fuerzan un poco las leyes, ¿no? Muchísimas gracias por tu libro, por estar con nosotros y por arrojar luz sobre la historia de España.